Sí, acabaron con el líder del grupo delictivo más poderoso del país. Y en las historias de superhéroes, esta es la parte donde la autoridad hace su trabajo y termina con los malos. Pero en la realidad, las cosas no funcionan así. No siempre está claro quién es el bueno. Y en México no se sabe dónde acaba el narco y dónde empieza el Estado. Es un día más, pero no cualquier día, porque abatieron a Nemesio Ceguera Cervantes, mejor conocido como el Mencho, y ni siquiera necesita ser particularmente entendido en los temas de cárteles. ¿Sabes lo que podría significar? Empiezan a presentarse incidentes en todo el país. Esa violencia que siempre está latente, pero ahora se destapa como bloqueos, quema de establecimientos y autos, ráfagas de balazos. Sí, el epicentro está en Guadalajara, pero no se limita ahí, y lo sabes. Ayer al irte a dormir, ¿creíste que podrías llegar a vivir en carne propia una guerra civil? ¿No? Sin embargo, hoy ya no puedes tener la misma seguridad, porque bien sabes que ese borde ahora está más difuminado. Basta una escalada de violencia que no se frena a tiempo, acuerdos rotos, lealtades heridas, hambre de poder, lo que sea, y puede abrirse un umbral sin retorno que implique que corra sangre. Aún más sangre de la que ya corrió y la que está corriendo. Pero, dinosaurio, barajéamela más despacio. Un país realmente seguro no pasa de la paz a una probable guerra civil en cuestión de horas. Eso no ocurre de la noche a la mañana, y eso pone en evidencia que México se mantiene relativamente funcional mientras el status quo se conserve, mientras el sistema sea capaz de regularse a sí mismo a través de mecanismos que muchas veces incluyen opresión y violencia. Por eso fracturas como el asesinato de un capo de esta talla son profundamente trastocadoras. Y no me refiero a que el gobierno esté dando golpes definitivos al narcotráfico. En México, como en muchos otros países, la justicia no siempre se ejerce de manera lineal o imparcial. A veces responde a contextos políticos, a correlaciones de fuerzas, a coyunturas específicas. Hay algo más. Tampoco creo que estemos frente a un narcoestado clásico, digámosle, donde los grupos delictivos simplemente compran políticos y autoridades. Que sí, eso ocurre, pero a veces parece algo más profundo, más complejo. Una relación estructural donde los límites entre lo legal y lo ilegal se desdibujan peligrosamente. A veces no parece que el Estado simplemente tolere al crimen organizado. A veces parece que ambos poderes funcionan dentro del mismo engranaje, no de forma abiertamente antagónica, no en planos paralelos, sino en un terreno compartido, con actores que se mueven entre ambos mundos y sostienen equilibrios que rara vez vemos. Exagero. Ojalá. Ahí está el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Se ha hablado de la participación de fuerzas policíacas, de elementos del ejército y también del crimen organizado. Todo aparece entrelazado, como si las fronteras entre autoridad y delincuencia no fueran tan claras como deberían ser en un Estado democrático, en un Estado de derecho. O pensemos en Genaro García Luna, actualmente condenado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. Fue secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón. Y también el caso de Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Fue detenido en Estados Unidos bajo acusaciones de vínculos con el narcotráfico y posteriormente exonerado en México durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La versión oficial habló de falta de pruebas, pero la rapidez con la que fue devuelto y el manejo político del caso dejaron abiertas dudas en la conversación pública sobre qué tipo de negociaciones pudieron haberse tejido detrás de esa decisión. Preguntas que hasta hoy no tienen una respuesta clara. Y no podemos dejar de mencionar lugares como el Rancho Izaguirre, señalado como espacio de reclutamiento y exterminio operado por el crimen organizado. Un sitio así difícilmente puede existir durante tanto tiempo sin omisiones, silencios o complicidades de algunas autoridades. Además, estos grupos no parecen improvisados, parecen estructuras, y las estructuras de ese tamaño no crecen solas. También están las desapariciones y asesinatos de activistas de derechos humanos, muchas veces atribuidos a grupos criminales.
La pregunta incómoda es si estos actores no terminan funcionando, en algunos casos, como brazos ejecutores de dinámicas que el poder formal no realiza abiertamente. Ahora bien, todo esto es necesario para el punto al que quiero llegar. Que el Mencho haya sido asesinado no significa que por fin se esté haciendo justicia, ni que las cosas en nuestro país cambien porque un solo hombre ya no esté. Él se fue, pero la estructura que permitió su ascenso sigue ahí, intacta. Y el sistema político, económico y de seguridad que coexistía con esa realidad también. No es ingenuo pensar que algo cambió, pero quizá no cambió lo que nos dicen que cambió. Lo que pudo haberse movido son equilibrios internos de poder, reacomodos dentro de una misma estructura. ¿A quién le convenía que Nemesio estuviera muerto? ¿Cómo se va a reconfigurar el poder después de esto? ¿Por qué justo ahora? ¿Qué hay detrás? Respondiendo a la pregunta del título, no, no creo que estalle una guerra civil, pero tampoco creo que este movimiento salga sin costo. Habrá violencia, lamentablemente correrá sangre, pero no creo que lleguemos a un estallido total, no todavía. La pregunta que me queda es otra. ¿Quiénes son los actores capaces de moverse entre el poder legal y el ilegal y sostener transacciones como esta sin que el país se desborde? ¿Quiénes contienen el tablero cuando una pieza tan grande cae? Porque sí, México es un país profundamente desigual, impune, violento y corrupto, pero también es un estado funcional para algunos. El asesinato del Mencho rompe la imagen del capo invencible como antes ocurrió con el Chapo. Permanecen los símbolos, sí, pero no las personas. Nos recuerda algo que la idolatría del poder suele ocultar. No son los individuos los que sobreviven, son los sistemas. Sistemas que se preservan incluso a costa de la aniquilación de quien sea necesario. ¿Vendrá otro capo? Seguramente. ¿Seguirán existiendo vínculos oscuros entre poder político, económico y criminal? La historia reciente nos obliga a no descartar esa posibilidad. Como dice el cochiloco en esa joya del cine mexicano, el infierno es aquí merito. Y quizá esa frase resume el sentimiento de muchos. Pero también hay quienes insisten en luchar, porque esta larga noche no puede ser eterna. Dicen que algún día tendrá que amanecer, pero esta vez para todos.